y vamos a compartir aquí. La habilidad que vamos a trabajar hoy día, jóvenes, y más que la habilidad en la estrategia, ustedes saben que hacemos una guía por estrategia, tiene que ver con esta habilidad que es reflexionar sobre la forma, y que yo le he comentado que es la habilidad que es de un nivel superior, y que a la hora de hacer cualquier prueba estandarizada o prueba que nosotros tuviéramos aquí en clase, cuando tuviéramos normalidad, costaría más puntaje. ¿Ya? Cada pregunta tiene más puntaje porque ustedes tienen que ocupar todo lo anterior y más lo que aquí le explicamos con cada una de las estrategias, para que puedan sacar algunas conclusiones y fijándose con respecto, como dice ahí, a la forma del texto y si cumple las expectativas que ustedes tienen cuando se enfrentan a la lectura de cualquiera de ellos. Entonces, ¿qué significa reflexionar sobre la forma? Consiste en analizar la estructura del texto, requiere que el lector lo juzgue objetivamente y evalúe su calidad y relevancia. Si dicen ustedes si está bien hecho el texto y corresponde a al propósito que tiene, ¿no es cierto? Por lo tanto, es necesario conocer las estructuras, determinar la situación comunicativa y evaluar el propósito específico de cada uno de ellos. Y como les dije, aquí hay 3 estrategias. Cada una de ellas, para que ahí la persona nueva pueda saber, cada una de ellas tiene una nota, que es una nota de proceso, ¿ya? Una nota de proceso que yo se la comunico inmediatamente cuando se la reviso, se la pongo ahí en los comentarios del Classroom, y también si no tiene la nota 7, tiene un tiempo más, una semana más, que es lo ideal, una semana más, antes que yo empiece con la otra habilidad, de mejorarla. Lo que significa, por ejemplo, hoy día yo les subo reconocer el tipo de texto, ¿ya? Y les pongo y alguien se saca un 6 y tienen todo el tiempo de cuando yo pase el identificar la situación comunicativa, juzgar el propósito, y cuando repito, porque vuelvo a repetir para que todos puedan, ¿no es cierto?, hacer la guía, tienen todo ese tiempo para arreglarla y tener, ojalá, un 7, ¿ya? Entonces, las oportunidades se dan, y si aquí hay 20 personas, 18, la que haya, pueden mejorar mucho las notas. Yo les conté el otro día las notas que tenían, y ese es el punto de partida. Pueden ser mucho mejor este semestre. Ya, chiquillos, aprovechen estas posibilidades que se da en el online, que pueden repetir, cuando en clases presenciales jamás repetimos las cosas. Jamás repetimos, no podemos irnos a la grabación y ver, ¿qué explicó la profe? Tenemos que acordarnos nomás. Entonces, este tipo de cosas, que son las cosas buenas que tiene el trabajo online, hay que, ¿no es cierto?, aprovechar. Entonces, vamos con la primera, que es reconocer la estrategia 1, reconocer el tipo de texto, y cómo identificamos el tipo de texto. ¿Cómo lo identificamos? Aquí hay un primer texto, jóvenes, que yo lo voy a leer, en este caso yo, porque tiene algunas palabras que son así en inglés, y yo tampoco leo mucho, no soy profesora de inglés, entonces, pero al menos voy a leer más, no me voy a detener. Y en el otro espero que me acompañen un poquito y puedan participar y hacer también una lectura más colaborativa, chiquillos, con los otros textos. Entonces, miremos así el texto. Tiene ahí, fíjense, un título que está en morado, ¿no es cierto? Morado. Ahí se dice una cartelera de avance. Después vienen varias palabras en negrita. ¿Se acuerdan que yo les dije que en una estrategia veíamos que teníamos que fijarnos en esos detalles y en esa marca que tenía el texto, porque por algo lo hace? Y aquí habla del año 2011, que la dirección es de Craig Brewer, el reparto es de Andy McCadwell, Dennis White, Julian Hughes, Kenny Walmart, Mike Steller, Rad McKinnon, Sir Darius Blind,
La distribuidora es Paramount Pictures, la duración 113 minutos, y la sinopsis dice: nueva entrega de la clásica de 1984 por Lutz. Red McCormack se traslada de Boston a la pequeña ciudad de Beaumont, donde está prohibida la música a todo volumen y el baile. La ordenanza surgió unos años antes a instancia del amado reverendo Shaw Moore, tras un trágico accidente que mató a 5 adolescentes después de una noche de fiesta. Ren desafía la prohibición, revitalizando la ciudad y enamorándose de Ariel, la hija del ministro. Esto lo sacaron en www, El País, Madrid, consultado el 21 de noviembre del 2011. Antes que todo, chiquillo, mirando, escuchando y mirando así el texto que está aquí, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué es lo que es Footloose? ¿Qué será Footloose? Una película. Una película. Una película, muy bien. ¿Y cómo se dieron cuenta que era una película? Por las características. O sea, lo que dice ahí. Claro, las características, ese listado de características que uno le llama a veces ficha técnica o datos externos de la película, que te hablan la dirección, ¿se acuerda? En otro texto que leíamos también sobre una película, teníamos datos más específicos porque habían imágenes del retroproyector, de la pizarra, de las estrellitas, que hablaban de que era buena o mala la película, y aquí más aún tiene una notita arriba que indica, ¿qué se les ocurre a ustedes que indica esto de cartelera de avance? ¿Por qué tendrá eso ahí, cartelera de avance? ¿Qué significará? Diciéndoles yo que esto lo sacaron de ese diario, El País, que yo le dije que era tan importante como el Mercurio acá en Chile, El País en su página web. ¿Y qué será esto de cartelera de avance? ¿Qué significará? Porque podrían haber puesto así. La cartelera no es cuando colocan así como los estrenos de las películas, así como para avanzar un poco de qué va a ser la película, ¿o no? Más o menos. Claro, cuando ponen ese título es porque van a hablar, ¿no es cierto? Van a hablar de películas, cartelera van a hablar de películas, y es como si fuera una sección del diario, ¿no es cierto? Una parte. Ustedes saben que el diario tiene las noticias primero, después podrá tener un reportaje, tiene la parte deportiva, ¿no es cierto? Y puede tener una sección que sea de espectáculo. Y dentro de esa sección de espectáculo, que puede tener teatro, música, puede tener también una cartelera de avance, Y obviamente, ¿se acuerdan, chiquillo? También les decía yo que es sumamente importante, y lo vamos a ver en todas estas últimas, ¿no es cierto?, estrategia, que es muy importante, y siempre identificar de dónde sacamos el texto, ¿ya? Da pistas para nosotros saber qué es lo que pretende el texto, qué será, si uno sabe que es un diario, si sabes que es una antología de cuentos, un poemario, no sé. Uno te va dando, ¿no es cierto?, señales de de dónde, ¿no es cierto?, lo sacaron y qué tipo de texto son los que están allí. Entonces, vamos con la primera pregunta. Y como siempre, jóvenes, pueden anotar ustedes la pregunta y la respuesta, o si no, solo la respuesta, pero bien, y ojalá completa, ¿ya? Ojalá siempre completa, pues si no yo le voy a poner ahí para que la complete y tenga todo el puntaje. Entonces, ¿a qué tipo de texto corresponde el fragmento anterior? ¿Qué texto creen que es ese, chiquillo? ¿Es una noticia? ¿Es una receta? No. No, ni es noticia ni receta. ¿Qué podrá ser?
como un documental, ¿o no? No. Documental, el documental tiene, Ahí en el chat dicen una cartelera, algo así. claro, es una cartelera porque está en cartelera, pero esto con respecto a los textos escritos tiene un nombre, porque es un texto escrito. Y Una, Informativo. sí, la función es no sé si es publicidad. no es publicidad, no es publicidad porque, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Como no sé quién dijo informativo, está bien porque te informa sobre las características. La Krishna Press. Perdón, no escuché bien. A ver, dígame de nuevo. Yo, La Krishna Krishna Press. Press. Hay que hablar Jota, una primero, claro. Dime Valentina, después la Krishna. Que fue la Krishna. La Ya, Krishna Krishna, Press. dime Krishna. Ella se la dijo. ¿Qué decías Krishna? No, le estaba diciendo lo mismo. Ya, Que ¿qué era escuché la palabra. ¿qué era lo No, mismo? era eso. Sí, sí. Ya, bueno, yo capté que la Valentina me dijo que este texto informaba y estaba bien. Y en texto reconocemos que esto no es una noticia. Y el documental, como le estaba diciendo, corresponde a imágenes. El documental tiene que ver mucho más con un tema de imágenes. Nosotros le llamamos en la parte escrita un reportaje. ¿Será un reportaje esto? Vamos a poner alternativa, ¿ya? Vamos a poner alternativa y ustedes me dicen cuál de ellas es. Ya sabemos que el propósito es informar, pero dentro de informar hay varios textos, ¿ya? Hay varios tipos de textos. Letra A, vamos a poner columna de opinión. Letra B, vamos a poner publicidad. Letra C, vamos a poner, a ver cuál ponemos. Letra C, pongamos, ya, letra A, columna de opinión. Letra B, publicidad. Letra C, carta al director. Letra D, comentario. ¿Cuál sería? Publicidad. Publicidad. Aquí quieren que nosotros vayamos, nos están pidiendo que compremos la entrada. No. No. ¿Cuál nos queda? Entonces podría ser ¿cómo se dice? De lo que dije. Voy a repetir. Letra A, escuchemos, debería haberlo puesto acá, pero pensemos. A ver, tengan letra A, columna de opinión. Letra B, cartas al director. Letra C, publicidad. Parece que lo dije raro. Publicidad. Y letra D, comentario. Es que si le digo otra palabra va a ser muy fácil. ¿La última o la primera? Porque puede ser un comentario o lo otro que dijo en la primera. Columna de opinión. Ya. Es, como le dijo, es un comentario, porque la opción que yo estaba para decirles que yo hubiera dicho una reseña de cine, y ahí era como muy obvio, ¿no es cierto? Lo que le podía decir. Podía decir que era una reseña de cine. No es una columna de opinión, porque la columna de opinión, tal como dice la palabra, ¿no es cierto?, tiene que ir en columna. Así cuando ustedes tienen, hacen un Word y dicen poner una columna, dos columnas, tres columnas, el texto obedece a esa estructura formal, que es que lo hagan en columna, y casi siempre eso, porque la columna de opinión tiene que ver con la opinión que tenga algún periodista o algún personaje importante que hable sobre un tema contingente, ¿no es cierto?, presente. Pero este es muy bien, el propósito corresponde, ¿a qué texto corresponde? A un informativo. Y ese informativo específicamente corresponde a un comentario, como ustedes lo pudieron, al final pudo la Valentina deducirlo, o comentario, o decir que es una reseña, ¿ya? Una reseña, un resumen, y bueno, después vamos a ver lo que tiene. Como ustedes se dan cuenta, hay algunas, me dijeron que por las características que estaban aquí, ustedes sabían que era una película. También tendríamos que fijarnos el tema. ¿Cuál sería el tema? ¿Sobre la película?
sobre la película y el mismo título de la película. Porque ¿alguien la ha visto? ¿Nadie? No. ¿No? Ya, es que esta es una película, la versión buena es la primera, ¿no? La primera es la de 1984, y es una película así de harto baile, harto, ¿no es cierto?, harto baile y de amor. Si a alguien le interesa en esa película, la puede encontrar incluso en YouTube, yo creo, y es como bien llamativa, y de harto amor y que bailan súper bien ahí los protagonistas. Ya, y ¿se acuerdan cuando decíamos, por ejemplo, aquí teníamos un título que tal vez no lo sabíamos, ¿ya? No sabíamos que iban a hablar de una película porque ustedes no la conocían, ¿ya? Ustedes no conocían que esta era una película, pero cuando miraron las marquitas que estaban aquí, se dieron cuenta, y más aún cuando vieron esta palabra, por ejemplo, sinopsis. ¿Se acuerdan que sinopsis solamente, lo mismo también el reparto, que son los actores, y la duración habla de tiempo, cuánto dura la película, y la sinopsis solo se usa para cine porque es como el resumen sin final de lo que trata la película. Y también siempre tienen esta otra parte, que saber de dónde lo sacaron. Entonces, ya tenemos la primera texto. ¿A qué tipo de texto corresponde? Profe, pero dijo a un comentario, ¿y qué más dijo después? Lo que dijiste tú al principio. Bueno, es que le dije que puede tener un sinónimo comentario, pero lo que dijiste tú al principio, no está quedando un poquitito, pero no importa. Volvemos al tiro después, chiquillo. Dijiste que era Lo un que texto. dijo la Krishna, una información, o sea, Eso, como eso. un texto de información. Información, eso. Es un texto informativo, ¿ya? Es un texto porque nos informa. Ustedes se informan de qué trata la película y cuáles son sus características. Ustedes saben, se informan, ¿ya? Pero en específico ese informativo es un comentario, o a lo mejor quiso saber ese que le dije yo que una reseña. Alguien me dijo que era una cartelera, pero la cartelera es porque seguramente a lo mejor hay otra película que también te la comentaban ahí, que era una sección. Deberían haber más películas. Y por eso es como una reseña de cine. Acá las técnicas. ¿Tiene bueno Maca, el audio? ¿Yo? Sí. Pueden leerle a los chiquillos las técnicas para reconocer el tipo, y yo me fijo después en el cuadrito. Ya. ¿Solamente el paso 1, 2 o Claro, completo? desde técnicas y después el paso 1, 2, 3. Ya. ¿Ya? Técnicas para reconocer el tipo de texto. Todo texto pertenece a un género textual que determina sus características estructurales y la forma en que se organiza la información. Para reconocer la tipología textual, considera los siguientes pasos. Paso 1. Distingue el modo en que está escrito el texto. El texto puede adoptar distintas formas de escritura: versos o estrofas, narraciones en párrafos, diálogos, imágenes y descripciones, listas e imágenes. También es necesario identificar el registro y el vocabulario utilizado: formal, informal, familiar, coloquial, académico, culto y técnico. Paso 2. Identifica el propósito del texto, lo que quiere lograr en el lector y el contexto. Informar, entretener, explicar, persuadir, describir, etc. Determina en qué contexto y en qué medio es presentada la información: libro de poemas, formato de novela, diario, suplemento deportivo, sección de cartas al director, etc. Paso 3. Observa la silueta del texto y determina su estructura y la forma en la que se organiza la información y la estructura. Por ejemplo, puede ofrecer una estructura narrativa, descriptiva, argumentativa. El siguiente cuadro presenta algunas de las estructuras más comunes. Gracias, Mac. Mire, chiquillo, usted, mire. Profe, qué difícil leer esa parte más clarita. Sí, se ve muy, cuesta verlas. Por lo menos aquí se me ve borroso. Bueno, yo igual estoy sin lentes, pero se ve muy borroso. ¿Ustedes, chiquillos, pueden leer? ¿La pueden ver? Sí. Sí, los chiquillos son más jóvenes, tienen mejor vista. Gracias.
Los otros, ya. Pero no, pero bien, gracias. Mire, como ustedes vieron, chiquillos, nosotros claramente a tiro lo identificamos, sabíamos que esto no eran versos, ¿no es cierto? Mirábamos la forma, sabemos que está en prosa. ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué lenguaje es? ¿Un lenguaje formal o informal? Formal. ¿Ya? Un lenguaje formal porque no te habla de tú, no te habla con diminutivo, no te habla, ¿no es cierto? El informal tiene que tener esas características y la mayoría de estos textos tiene que ser, presenta aquello. Lo que es más, lo primero que me dijo la Valentina, es lo más difícil de identificar, porque uno lo mira por fuera y reconoce qué texto es, pero saber lo que dice acá en el cuadrito, chiquillo, si el texto es expositivo o informativo, como me dijo, informativo, expositivo es lo mismo, si es argumentativo, si es narrativo, si es poético, si es dialógico o si es descriptivo, de repente se confunde un poco más. Y en general, chiquillos, principalmente a ustedes en las pruebas estandarizadas les preguntan por expositivo, por informativo, por argumentativo y narrativo, ¿ya? Por esas tres. Porque si la función es poética, ustedes lo reconocen de inmediato porque el texto está así en verso. Entonces las líneas son cortas, hay estrofas, entonces no es muy difícil. El dialógico también lo reconocen fácil porque hay pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta, y las preguntas, por ejemplo, casi siempre están marcadas en negrita y después en normal cuando se hace la respuesta, y en el caso de obras dramáticas, ustedes reconocen porque hay personajes que también están puestos con otra letra a veces, y después lo que dice el personaje, por ejemplo, un guión o un texto dramático. Juan dice tal cosa, María dice tal cosa, y así va sucediendo la acción dentro de un texto dramático. El texto dramático es el que leen, chiquillo. La obra teatral, el texto dramático se hace para que haya una obra teatral, pero la obra teatral es la que ustedes ven en público, la que hoy día lamentablemente no hemos visto mucho. En algunos canales, por ejemplo, daban un poquito de obras de teatro el día sábado en el TVN, ahí, pero los actores han estado muy de capa caída en este tiempo de pandemia. Pero ahora vuelven. Entonces, en el expositivo, siempre ustedes van a encontrar, como veíamos el otro día, las distintas formas, van a encontrar el tema, que va a estar en el título, recuerden, van a encontrar el tema, va a haber una introducción, ideas principales, secundarias, datos, conclusión. En esta reseña, en este comentario que nosotros vimos recién, no era un texto todo seguido porque lo que iba a hablar el periodista, ¿no es cierto?, de lo que iba a hablar era comentar una película, ¿no es cierto?, comentar o dar datos de una película para que ahí la persona tenga opción de elegir, porque nosotros dice, elija esta, porque puede elegir una u otra, él tiene que ver todas las películas que aparecen, ¿no es cierto?, en la semana, y dar ahí, hacer ese trabajito. Después, lo que siempre es un poquito más difícil es cuando nos encontramos con texto argumentativo, porque el texto argumentativo presenta un tema que es debatible. Hay muchos temas que son debatibles, eso significa una controversia. Y en esa controversia tiene que haber una tesis. ¿Qué es lo que es la tesis? Una opinión. Por ejemplo, podríamos decir, hubo mucha controversia con respecto al primer semestre, si los alumnos volvían presencial o no, ¿no es cierto? Si volvían a clases o no. Cuando, ¿no es cierto?, habían grandes números de contagiados, muertos y todo lo demás, ¿no es cierto? Y muchas personas, y el ministro insistía, su tesis insistía en que tenían que volver porque ahí el alumno aprendía mejor, y el colegio de profesores decía que no, porque no todos los colegios tenían las condiciones para que los alumnos tuvieran el espacio, tuvieran todas las veces las mascarillas y todas las cosas que se necesitan en esto. Ese es un tema controvertido, y así como ese que era el tema de volver a clase en periodo de pandemia, o el tema de la vacuna. Hay gente, ustedes saben que la vacuna es voluntaria, y hay gente que no se la quiere poner, pues no se la pone. No, ¿verdad? Esos son temas controvertidos, que pueden haber muchos,
y siempre hay que tener uno defiende algo, po, defiende alguna opinión. Yo me quiero vacunar, ¿por qué? Porque así me protejo, y esos son los argumentos, ¿no es cierto? Los argumentos, porque así me protejo a mí, protejo a mi familia y protejo a todas las personas que están alrededor. Y por último digo una ocasión, por lo tanto, hay que vacunar si no importa cuál vacuna tengo. Bueno, ustedes solamente la Pfizer. En el narrativo, ustedes lo reconocen porque cuentan una historia. El narrativo se cuenta una historia que si estamos en el género narrativo, es una narración que puede parecerse a la realidad, pero es ficticia, ¿ya? Es ficticia, nosotros no la... Uy, va quedando menos de un minutito, voy a terminar aquí, ¿ya? A ver si alcanzamos. Tiene una situación inicial, acontecimientos principales, desarrollo y final. Ustedes lo reconocen porque te cuenta una historia y muchas veces es fantástica y hay que mirar la parte de abajo porque ahí te ayuda a saber qué es lo que es. En la poética ustedes saben que van con verso, con rima o sin rima, la dialógica, el diálogo entre personajes como lo expliqué hace un ratito, y la descriptiva son listados de párrafo o de datos, ¿ya? De datos como, esos casi siempre los textos de biología te están con la célula vegetal, animal, los átomos, ¿no es cierto?, las características que tienen, y te puede poner 1, 2, 3, 4, las características que tienen cada uno de esos elementos, fenómenos, etc. En muchos libros de los que tienen, incluso de matemáticas, de historia, hay